When we sing together. Buenos días, mis hermanos. El Señor me los bendiga. Qué bueno estar una vez más en tu programa semanal Encendiendo la Llama. Sabes, hoy quiero comenzar la primera parte de una serie que vamos a estar cubriendo en las próximas 2 semanas. Algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón yo diría en estos últimos 3 días, y le he titulado a esta nueva serie, que solo va a tener 2 partes: Hallados culpables. Y me gustaría comenzar en esta mañana haciéndote una historia. No sé cuántos de ustedes quizás la han escuchado antes, la conocen, pero es una historia bien hermosa. Y estoy segura que todos los que van a escuchar este mensaje, o en su mayoría, conocen, han cantado el himno cristiano que se llama He decidido seguir a Cristo. Sin embargo, no estoy segura que todos conozcan la historia tan maravillosa que está detrás de las hermosas letras de esta canción. Este es un himno cristiano que fue originado en la India. Sus letras están basadas en las últimas palabras de un hombre en Assam. Assam es un lugar que está en el nordeste de la India, que junto con su familia, por la predicación de un misionero, tomaron la decisión de entregar su vida a Jesús. Cuando el jefe de la aldea donde ellos vivían se enteró de esto, llamó a este hombre que se había convertido juntamente con su familia y le pidió que renunciara a su fe en el Señor. De lo contrario, su familia moriría. La respuesta de aquel nuevo creyente fue comenzar a cantar las siguientes líneas: he decidido seguir a Cristo. Entonces el jefe de la aldea ordenó a los arqueros que mataran a los 2 hijos de este creyente. Y luego el jefe de la aldea, una vez más, le amenaza ahora con matar a su esposa. Aquel hombre creyente, aún después de haber perdido sus 2 hijos y estar a punto de perder a su esposa, continuó cantando: aún nadie uniéndoseme, yo seguiré. Después de esto, los arqueros mataron entonces a la esposa de este hombre. Finalmente, cuenta la historia que el jefe de la aldea le da una última oportunidad para que aquel hombre pues se arrepintiera y salvara su propia vida a cambio de renunciar a su fe. Pero este hombre no renunció a su fe, sino que comenzó a cantar las siguientes líneas: la cruz delante, el mundo atrás. Y de esta manera fue ejecutado. La historia cuenta que después de un tiempo, el jefe de la aldea dijo, considerando la fe de aquel creyente que él había ejecutado: yo también pertenezco a Jesucristo. Así él y toda la aldea se convirtieron a Dios. Yo quiero hablarte en esta mañana porque ciertamente estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempo donde es necesario que tomemos decisiones radicales en cuanto a quién queremos servir. Necesitamos, como pueblo de Dios, estar firmes y seguros en nuestras convicciones y en nuestra fe. El mundo hoy está gritando a voces lo que ellos consideran que es lo correcto, cuando nosotros sabemos que es en contra de la palabra de Dios. El mundo no se esconde para hacer sus cosas, para expresar lo que ellos piensan. Sin embargo, la iglesia necesita tomar su lugar. La iglesia necesita ser luz en medio de tinieblas. La iglesia necesita hablar y proclamar la verdad de Dios. La iglesia necesita dejar de callar y necesita realmente ir y predicar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, aunque esto me cueste todo. Hace alrededor de unos 3-4 días, y de aquí salió este mensaje que te voy a traer hoy. Mientras tenía mi tiempo de devocional, mientras leía la palabra y mientras oraba, el Señor dijo una frase a mi espíritu que me impactó. Y la frase que el Señor dijo fue: Sheila, sean ustedes hallados culpables. Y yo me quedé por un segundo pensando, porque no podía entender lo que el Señor me estaba diciendo. Realmente no entendía qué es lo que Dios me estaba tratando de decir a través de esta frase. Por unos segundos me quedé callada
y comenzó el Espíritu Santo a hablar a mi corazón y ponerme las siguientes frases: sean ustedes hallados culpables de orar, sean ustedes hallados culpables de buscar mi rostro, sean ustedes hallados culpables de seguirme. Y me guió a una escritura que me gustaría que en esta mañana nosotros viéramos juntos, porque te repito, pueblo de Dios, es tiempo de proclamar la verdad de Dios. Dios nos ha llamado a ser atalayas en medio de esta generación. Dios nos ha llamado a decir, aunque nos cueste lo que nos cueste, lo que nosotros hemos creído y a quien nosotros le pertenecemos. La iglesia no puede seguir distraída, la iglesia no puede seguir entretenida, la iglesia no puede seguir dormida. La iglesia necesita más que nunca alumbrar, porque la luz alumbra más fuerte donde hay tinieblas, y ciertamente las tinieblas nos están rodeando en este tiempo. Y quiero invitarte a que vengas conmigo en esta mañana al libro de Daniel, capítulo 6, versículo del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La historia que te acabo de leer en esta mañana comienza contándonos cómo el rey Darío había decidido poner 120 sátrapas como gobernadores del reino, y había elegido entonces a 3 hombres, entre los cuales se encontraba Daniel, quienes iban a gobernar por encima de estos sátrapas, para que le dieran cuenta y así el rey no fuese perjudicado. Sin embargo, la palabra también nos cuenta en Daniel 6 cómo Daniel sobresalía entre todos ellos por causa de que había en Daniel un espíritu superior, provocando esto que entonces el rey pensara poner a Daniel sobre todo el reino. Obviamente, esto provocó que los sátrapas y los gobernadores comenzaran a buscar a ver cómo podían hacer que Daniel cayese. Sin embargo, por más que buscaron, por más que trataron de coger a Daniel de alguna manera haciendo algo incorrecto, no pudieron hallar en él falta. Nada fue hecho incorrecto por Daniel en cuanto al manejo en el reino. La Biblia dice, y esto me impactó muchísimo, que Daniel era fiel, que ningún vicio fue hallado en él, ni ninguna falta fue hallado en él. Esto me parece extraordinario, porque en medio de un cautiverio, en medio de una cultura donde vemos que los vicios y los placeres desmedidos eran algo común, Daniel era intachable. Daniel era un hombre con un testimonio sin mancha. Daniel había tomado una decisión: guardarse en integridad. Y yo quiero hablarte a ti que vas a escuchar este mensaje. Dios nos está llamando a ti y a mí en este tiempo a ser como Daniel. Dios nos está llamando a ti y a mí en este tiempo a vivir una vida en santidad, a vivir una vida íntegra, a no contaminarnos con la comida del rey. Dios nos está llamando en este tiempo a marcar la diferencia en medio de la generación que nos ha tocado vivir. Mira lo que dice Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que marcar una diferencia. Como hijos de Dios tenemos que vivir, tenemos que andar de una manera diferente a como lo hace el mundo. Tenemos que pensar de una manera diferente a como lo hace el mundo. Mis hermanos, Daniel pudo haber elegido ser como el resto de los que estaban en Babilonia. Sin embargo, Daniel eligió marcar una diferencia en el lugar y en el puesto donde Dios lo había colocado. Ciertamente Daniel estaba en Babilonia, pero Daniel sabía que él era judío, que él era parte del pueblo de Dios y él vivía de acuerdo a los valores que él creía, de acuerdo a la fe
que él tenía. Podemos estar en medio de este mundo, podemos estar en medio del caos, de la crisis que está tomando lugar alrededor nuestros en este mundo, pero no podemos perder de vista quiénes somos, a quién le pertenecemos y para qué nosotros hemos sido formados, creados por Dios. Tenemos cada uno de nosotros un propósito, una misión y una asignación. Para eso el Señor nos creó y necesitamos en este tiempo sacar la trompeta, en este tiempo ser una voz que anuncia que es tiempo de arrepentirse y convertirse, porque ciertamente la llegada de Cristo puede acontecer en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe, pero un día el Señor Jesucristo regresará por su iglesia, y aquellos que no le hayan confesado, aquellos que no vivan una vida en santidad, pues la palabra es clara y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Me gustaría resaltar varias cosas que captaron mi atención en esta escritura. Lo primero es la necesidad que tenemos usted y yo más que nunca en este tiempo de entender que no somos de este mundo. No somos de este mundo aunque estemos aquí. Nosotros estamos aquí de una manera temporal, pero nuestra eternidad la pasaremos al lado de nuestro Señor. Y mientras estemos aquí, necesitamos representar al reino al cual le pertenecemos. Asimismo, como un diplomático, como un embajador representa a la nación a la cual pertenece. Nosotros como hijos de Dios necesitamos representar al reino al cual pertenecemos. Hoy en día quiero decirte algo, muchas veces se hace bien difícil distinguir entre un cristiano y un incrédulo, porque en la mayoría, obviamente hay su excepción y le damos gracias a Dios porque en todos los tiempos tiene un remanente, pero la realidad de lo que está pasando hoy en día es que muchos de los que se llaman cristianos viven de la misma manera que los incrédulos, visten de la misma manera de los incrédulos, andan de la misma manera de los incrédulos, se deleitan con las mismas cosas que se deleitan los incrédulos y piensan y están enfocados en las mismas cosas que están enfocados los que no conocen al Señor. Juan 15, 18 al 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que, mi hermano, no te conformes a la manera de pensar ni de vivir de este mundo. Vuelve a la palabra de Dios, vuelve al tiempo de oración, vuelve al tiempo de intimidad, regresa al lugar secreto, vuelve a conectarte al Señor, porque son tiempos difíciles y no te puedo mentir, lo que viene más adelante no va a mejorar. La palabra de Dios nos enseña que ciertamente cosas peores van a acontecer en medio nuestro. Y esto no se trata de asustar a nadie, por el contrario, esto se trata de asegurarnos de que nuestra lámpara esté llena de aceite. Esto se trata de prepararnos, esto se trata de estar seguros que ciertamente si el Señor decidiera venir en los próximos minutos, venir mañana, venir en 3 años, venir en 10 años, en el momento que el Señor decida venir por su iglesia, o si nos mandase a llamar, que nosotros estemos listos para presentarnos delante de él y podamos escuchar estas palabras: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo segundo que me gustaría mencionar es la necesidad de hacer todo en este tiempo con excelencia y para la gloria de Dios. Desde el lugar que Dios había puesto a Daniel, Daniel servía con excelencia. Daniel estaba en un lugar de autoridad, en un lugar de gobierno, y su conducta era intachable. Nosotros necesitamos en nuestros empleos, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, en los lugares donde Dios nos ha colocado, necesitamos hacer todo con excelencia, hacer todo como para Dios y no para los hombres, dar testimonio en todas las áreas de nuestra vida. No solamente dar testimonio en la iglesia el domingo, no, se trata de ser
auténtico, se trata de ser un discípulo de Cristo, un imitador del Señor. Se trata de ser lo mismo que soy en público, ser en lo secreto. Se trata de tener un testimonio intachable, que nadie pueda señalarme, que nadie pueda decir, ella es cristiana solamente el domingo, pero el lunes es como el resto del mundo. No, mi hermano, es tiempo de tomar decisiones radicales. Al ver que no podían encontrar nada para hallarlo culpable, entonces crearon un plan porque ellos conocían algo. Ellos conocían el punto débil de Daniel, el punto donde Daniel iba a ser tomado. ¿Cuál era? Su fe, porque Daniel era un hombre de fe. Ellos sabían que Daniel era un hombre que amaba a Dios, un hombre que tenía sus convicciones seguras, y solamente si ellos escogían algo que tuviera que ver con la fe de Daniel, entonces podrían acusarle y obviamente Daniel sería hallado culpable. Daniel amaba a Dios. Daniel era un hombre que oraba, dice la palabra de Dios, 3 veces al día. Un hombre que conocía a Dios en lo secreto. Un hombre que confiaba en Dios y un hombre que dependía de Dios. Así que para ellos dijeron, bueno, este es el área a través del cual vamos por seguro a acoger a Daniel. Qué tremendo que el mundo pudiera ver eso en nosotros. Que dijeran, ¿saben qué? De la única manera que podemos coger a Sheila, de la única manera que podamos hallarla culpable es si hacemos algo que venga en contra de su fe, porque ciertamente ya no va a callar, ciertamente ya no va a dejar de buscar a Dios, ciertamente ya no va a dejar de adorarle. Qué tremendo que el único punto en el cual podían coger a Daniel y acusarle era con respecto a su fe. Y yo quiero leerte el plan que hicieron estos hombres, que está en Daniel 6, versículo 7. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Lo que la historia me cuenta después es impactante y nos encontramos la reacción de Daniel ante el edicto del rey. Daniel del 10 al 11 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel supo de que el edicto había sido firmado. Daniel conocía lo que le costaría a cualquier hombre el orar, el invocar a cualquier Dios o a cualquier hombre, dice el edicto, o a cualquier Dios fuera del rey. Sin embargo, esto no impidió que Daniel fuese y orara al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, como lo hacía antes. No solo Daniel siguió orando, sino que lo hizo de la misma manera que lo hacía antes, con las ventanas abiertas. No cerró las ventanas por miedo, de rodillas y 3 veces al día. No oró, repito, escondido por temor, sino que hizo exactamente con la misma intensidad, no menos del usual, sino con la misma intensidad que lo hacía antes, a pesar de que conocía cuál iba a ser el destino final de aquellos que decidieran orar, levantar un clamor a cualquiera fuese que estuviese fuera del rey. Daniel no le permitió al decreto que cambiara sus acciones. Y quiero decirte algo, muchos permanecen fieles mientras sus vidas no están en peligro, pero el remanente verdadero permanece fiel aunque esto le cueste la vida. A veces tu fidelidad y mi fidelidad a Dios nos va a llevar al foso de los leones. La pregunta en esta mañana sería, ¿estaríamos dispuestos nosotros
por amor al Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Daniel fue confrontado con una prueba de lealtades. Él era un súbdito leal de su rey, pero él sabía que el Rey de Reyes, Señor de Señores, merecía una lealtad más grande. Y la pregunta hoy es el reto para ti y para mí. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Conservar nuestra posición, nuestra autoridad o mantenernos fieles a Dios, mantener nuestros principios y nuestros valores? A pesar de su título, a pesar de sus obligaciones, la oración y el tiempo a solas con Dios era una prioridad para Daniel. Su fe y su confianza en Dios lo sostuvo. Daniel, la palabra no me enseña que en ningún momento hizo oposición cuando lo vinieron a buscar para echarlo en el foso de los leones. Por el contrario, por amor a Dios, si tenía que ir al foso de los leones, él estaba dispuesto a ir. Y de hecho, Dios no lo libró de ser echado en el foso de los leones. Pero Dios hizo algo extraordinario y es que tapó la boca de esos leones. Hay momentos donde Dios no va a evitar que ciertas cosas acontezcan en nuestra vida. Sin embargo, en medio de esa crisis, en medio de esa situación, en medio de esa prueba, veremos a Dios manifestarse de una manera extraordinaria, defendernos de una manera extraordinaria para la gloria de su nombre. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor aquí no está diciendo, nunca pasarás por las aguas. El Señor está diciendo, cuando pases por ellas, yo estaré contigo. Así que en medio de las aguas tempestuosas no estamos solos porque Él está con nosotros. Si nos tocan pasar por ríos que están desbordados, que están llenos, si nos toca pasar por preocupaciones, por cosas que están fuera de nuestro control, dice la palabra, no te anegarán. Y aun si nos tocare pasar por el fuego no nos quemará, ni la llama arderá en nosotros, porque Dios está con nosotros. Como Daniel, seamos hallados inocentes en cuanto a todo lo que tiene que ver con el manejo de las cosas del reino, pero seamos hallados culpables como fue Daniel por buscar el rostro de Dios. Si hay algo que puedan señalarme, que sea de mi relación con mi Señor, que sea de mi fe. Si pueden encontrar para lo que el mundo llama una debilidad, que sea mi debilidad el amar a Dios. Bendita esa debilidad. Bendito el Dios a quien le servimos. Que podamos decir como Daniel, estoy dispuesto a todo por amor a Dios, por defender a mi Cristo. Dios tiene el poder para librarme incluso del foso de los leones, pero aún si no me librare, que yo pueda seguir adorándole mientras respiro. Así que iglesia, es tiempo de levantarte, es tiempo de volver a la oración, es tiempo de entender que como nunca antes necesitamos buscar la presencia de Dios, ser dirigidos por el Señor y que nuestra lámpara tiene que estar llena de aceite. Oremos en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad. Yo te pido, Dios mío, que seas tú ayudándonos a ser valientes, Señor. Padre, a tomar decisiones radicales en este tiempo. Padre, a no negarte, Señor, aunque esto nos cueste la vida. Ayúdanos, Padre, a amarte más a ti de lo que amamos las cosas de este mundo, de lo que amamos las posiciones y de lo que amamos nuestra propia vida.
vida. Ayúdanos a entender, Padre Santo, Señor, que tú, Señor, nos creaste, nos formaste y nos pusiste en esta tierra con un propósito, que aquí estamos de una manera temporal y pasajera, Dios mío, Señor, para impactar estas generaciones y llevar tu mensaje hasta los confines de la tierra. En esta mañana levantamos también una oración por nuestros hermanos de Venezuela. Te pedimos tu misericordia. Te pedimos, Padre Santo, que traigas unidad en un país que hoy está en división. Te rogamos en el nombre de Jesús que haga justicia a esta nación. Te pedimos, Padre Santo, que así como los altares están cayendo, sigan siendo derribados los altares físicamente y en los corazones. Te pedimos un arrepentimiento, un avivamiento. Te pedimos libertad sobre la nación de Venezuela. Te pedimos, Dios mío, que así como en un momento tú diste una orden para que el faraón tuviera que soltar a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra sea enviada ahora sobre la nación de Venezuela, Señor. Creemos que tú eres el hacedor de milagros, que tú eres Dios soberano. Oh, mi Dios, que cuando tú ordenas, el cielo y la tierra tienen que obedecer, Señor. Padre, y rogamos por tu misericordia, sea tu voluntad como en el cielo y en la tierra, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, y una vez más tu misericordia sobre la nación de Venezuela, sobre la nación de Estados Unidos y sobre todas las naciones de la tierra. Señor, te necesitamos en este tiempo más que nunca. Haz que tu iglesia entienda, Padre. Haz que tu iglesia se despierte. Haz que tu iglesia deje el entretenimiento, Señor, Padre, y que pueda avivar el don, el fuego de Dios que ya está en nosotros, Señor. Te amamos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y me los guarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.